Cordial saludo, mi nombre es Elvira Solano y a continuación les voy a exponer el avance de la asignatura Políticas Educativas de la doctora Lorenza Manoar. La historia educativa de Colombia entre 1921 y 2012. Analizaremos los cuatro proyectos emblemáticos, que es el nacionalista, el rural indígena, el socialista y el técnico. El proyecto nacionalista hacia los años 20, Colombia buscaba fortalecer la identidad nacional después de la pérdida con Panamá, y la escuela fue vista como una herramienta para formar ciudadanos obedientes y patrióticas. El contexto social era un país rural de altas tasas de analfabetismo, la invisibilización en la identidad local. En el contexto político, el control compartido entre iglesia y Estado, y pendiente la educación intercultural, ciudadana, crítica, docentes con un enfoque en derechos humanos. El proyecto rural indígena de 1921 a 1942. Este proyecto buscaba integrar a campesinos indígenas al sistema escolar. Esa era su característica principal. En el contexto social, el avance era limitado, la persistencia de brechas regionales. En la parte política, la integración nacional, pero sin darle como continuidad a lo real. Y pendiente, pues la inversión en infraestructura, la conectividad, la autonomía curricular indígena y afro. El proyecto socialista de 1934 a 1942. Durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo y la Revolución en Marcha, la educación se planteó como un proceso laico, democrático e integral. Se impulsaron pues la biblioteca, el cine, y la radio como medios culturales. Fue un proyecto innovador, pero enfrentó la fuerte oposición de la iglesia y de los sectores pues más conservadores. Y lo pendiente fue darle pues la estabilidad política y las evaluaciones de impacto, el vínculo entre educación, democracia y empleo. El proyecto técnico de 1915 al 2012. El proyecto se origina en las escuelas de arte y oficio y se consolida con la creación del SENA. Ahí es donde aparece lo del SENA en 1957. Su enfoque fue vincular la educación con la productividad. En el contexto social, es la expansión de las áreas urbanas, las brechas persistentes en las zonas rurales. En el contexto político, el SENA como el eje del desarrollo económico, la presión de la globalización y la industrialización 4.0, y pendiente pues la actualización del currículo en lo que es la energía, la innovación y la sostenibilidad, y la equidad territorial y el seguimiento laboral. Aquí en el cuadro comparativo vemos los proyectos en síntesis. El nacionalista era la unidad nacional, pero excluye la diversidad. En lo rural indígena, expansión educativa, pero sin superar las brechas. El socialista, la apertura democrática, pero sin la continuidad. Y la técnica, el desarrollo productivo, pero la falta de adaptación digital y la equidad. Podemos ver aquí las conclusiones que nos deja el proyecto, que es la educación técnica fue la más adaptable, pero enfrenta retos de digitalización y la equidad. El nacionalismo fortaleció la identidad. El proyecto rural indígena avanzó en inclusión, pero no resolvió desigualdades. Y el socialismo educativo abrió espacios democráticos, pero no consolidados. En las recomendaciones hacia el futuro se plantean tres recomendaciones, que es invertir la educación rural e intercultural con la infraestructura de autonomía curricular, promover una ciudadanía crítica y participativa, y analizar la formación técnica con competencias digitales sostenibles e innovadoras. Y por último, estas son las referencias que se tuvieron en cuenta. Muchas gracias.